Amén. Pueden sentarse, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Perdón, los niños de escuela dominical si pueden salir. Perdón. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo le dice a los creyentes: nosotros somos la circuncisión. La circuncisión tiene que ver con quitar la carne. Jacob. Y dice, los que espíritu servimos a Dios. El servir al Señor requiere que sea en el espíritu. Y si permitimos que el Señor circuncide nuestro corazón, entonces tenemos la oportunidad de servir a Dios. Y como dice luego, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Toda la gloria va a ser para Él, porque no hay nada de nosotros, o no hay nada de nuestra carne en que podamos decir el Señor y yo hicimos un buen equipo. No, toda la gloria va a ser para Él si aprendemos a servir en el Espíritu. Servir en el Espíritu también no tiene que ver con estar activo. A veces creemos que el servicio al Señor es estar activo. Estamos en todo. Y si estamos en todo, entonces estamos sirviendo a Dios. Lo que he visto, hermanos, es que el activismo procede muchas veces de la carne. Servir en el Espíritu tiene que ver más con algo de carácter espiritual, más que con hacer cosas. Dice Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea una o varias cosas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Jesús. Y la palabra nombre tiene que ver con la naturaleza.
tiene que ver con algo de carácter espiritual. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo aquello que es hecho en la naturaleza del Hijo de Dios, eso es servir a Dios en el Espíritu. Quiero que veamos un ejemplo. Éxodo 4, versículo 22. Éxodo capítulo 4, versículo 22. El Señor le dice a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel, no Jacob, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Qué tremendo, qué llamamiento, ¿cuál es la palabra? Qué determinación la de nuestro Dios. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Yo voy a matar a tu primogénito para que puedas dejar ir a mi primogénito, Israel. Y aquí vemos que para Moisés era algo qué misión más difícil para él, qué misión más difícil. Moisés llevaba un mensaje: si tú no dejas ir a mi hijo para que me sirva, entonces yo voy a matar a tu hijo. Y dice el versículo 24, inmediatamente después que él le da el mensaje a Moisés, y dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Cómo es eso? Yo lo leo y digo, ¿cómo puede ser eso? Le acaba de dar una misión, acaba de darle el mensaje muy claro. Pero ahora lo próximo que leemos es que el Señor intentó matar a Moisés. No lo entiendo. Pero hermanos, la verdad es que Moisés no podía llevar ese mensaje a Faraón. A menos que Moisés viviera ese mensaje. El Señor iba a tratar con el hijo del faraón a causa de su hijo Israel. Pero el Señor tenía que ver que Moisés viviera el mensaje. El Señor iba a tratar con Faraón, pero también con su mensajero. Y lo primero que él hizo,
Y como leíamos que Pablo dice, nosotros somos los de la circuncisión. Lo primero que el Señor hizo fue circuncidar al hijo de Moisés y a Moisés. Porque lo primero que hizo Moisés cuando entró a Egipto y salieron de Egipto fue circuncidar a todo israelita. Y él no podía circuncidar a los judíos a menos que él también circuncidara a sus hijos. Y como leemos aquí, dice en el verso 25 de Éxodo 4, entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, si queremos servir a Dios en el Espíritu, debemos dejar que el Señor nos circuncide, que Él trate con toda la carne en nosotros. La carne siempre será un obstáculo para servir al Señor y cumplir su plan en nuestras vidas. Así que en este pasaje que leímos, realmente vemos tres cosas que el Señor hizo. Primero, Moisés debía circuncidar a su hijo. De lo contrario, él no tendría autoridad para circuncidar a todo el pueblo de Israel. Amén. Él tenía que actuar en su hijo. Él debía de circuncidarlo. Si no, no tendría autoridad después. Y leyendo comentarios, dicen que su hijo era un niño. Pero cuando yo veo y leo más despacio, me doy cuenta que no era un niño. Dice la Biblia que cuando Moisés huyó de Egipto, él llegó a tierra de Madián y ahí tuvo un encuentro con Jetro, su futuro suegro, y sabemos la historia. Él defendió a sus 7 hijas de los pastores y le cuentan las hijas a Jetro. Jetro lo manda a llamar, se queda a vivir con Jetro. Jetro le da a su hija Séfora como esposa y se queda ahí 40 años viviendo en el desierto. 40 años. Al terminar los 40 años, el Señor, en Éxodo 4, acabamos de leer, llama al ministerio a Moisés. Ahora, no sabemos en qué época Jetro le dio a Séfora como esposa, ni sabemos cuánto tiempo tardó en tener hijos Moisés con Séfora. Pero hermanos, eran 40 años. Lo lógico es que los hijos de Moisés, por lo menos, si no eran adolescentes, eran jóvenes, adultos. ¿Entiende la lógica? 40 años casado y sus hijos eran unos bebés.
No. Sus hijos eran adolescentes o mayores. Y Moisés, como el pueblo de Israel, se habían olvidado del pacto que Dios hizo con Abraham. Y eso nos da esperanza, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios usó a un hombre en las mismas condiciones que estaba todo el pueblo de Dios. Se había olvidado de la circuncisión. No era porque Dios escogió a Moisés, porque Moisés era el super cristian, era alguien especial. Él era diferente a todos los demás, no. Ahí es donde el Señor se glorifica, tomando a uno del montón y lo hace su siervo. Amén. ¿No les da esperanza eso, hermanos? A mí sí. A mí sí, porque cuando veo a los cristianos, me veo y me doy cuenta que soy igual o peor que ellos y necesito de la gracia de Dios para caminar en Dios. Necesito del temor a Dios. Entonces, Moisés fue escogido con los mismos problemas que tenía el pueblo de Israel. Pero Dios siempre hace algo, como hemos aprendido, de la nada. ¿Amén? El Señor siempre va a usar a alguien que está necesitado. Moisés no podía decirle al pueblo de Israel: yo soy diferente a ustedes, por eso el Señor me escogió, porque yo era dedicado a Dios. No. Él podía decirles: solo es por la gracia de Dios. Yo era igual o peor que ustedes. Mi esposa tuvo que intervenir. Y si no hubiera sido por ella, yo estuviera muerto, no estuviera aquí. Gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa me dio aliento, me dio fuerza. Amén. Qué bendición las esposas, hermanos. Debemos estar agradecidos por ellas. Ahora, entonces, lo primero que el Señor hizo con Moisés fue que él debía ordenar su casa, él debería de circuncidar a sus hijos. Y lo hizo. Pero por otro lado, también el Señor necesitaba cortar las emociones y sentimientos carnales que tenía Moisés. Sí, literalmente él circuncidó a su hijo. Pero por otro lado, el Señor circuncidó el corazón de Moisés, cortando las emociones, los sentimientos. Yo sé, aquellos padres que han disciplinado a sus hijos saben que la disciplina le duele más al padre que al hijo, aunque el hijo la recibe literal, pero el padre la recibe emocionalmente. Y por lo general, después de disciplinar al hijo, el padre o la madre terminan llorando, sino igual, peor que el niño. ¿Por qué? Porque hay una circuncisión en el corazón. Como dijo el Señor en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces sí, por un lado, Moisés circuncidó a sus hijos, pero por otro lado el Señor también circuncidó el corazón de Moisés,
del amor de sus hijos. Por eso, hermanos, necesitamos hoy más que nunca el espíritu de Elías, el espíritu de arrepentimiento que caiga en la iglesia. Malaquías 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sí, necesitamos el espíritu de Elías para que los hijos se vuelvan al corazón de los padres y el de los padres al de los hijos, antes que venga el día terrible. ¿Por qué? Porque si viene ese día terrible, no habrá esperanza para nosotros y para nuestros hijos. Por eso es necesario la circuncisión. Recuerdo a una hermana que en cierta ocasión dijo: hijos pequeños, problemas pequeños. Hijos adultos, problemas grandes. Y es así. Entre más van creciendo, los problemas también son mayores. Pero no debemos bajar la guardia. Amén. Por el bien de ellos y por el bien de nosotros. A veces, hermanos, como sucedió con Moisés, el Señor quiso matarlo, de repente Moisés cayó enfermo. De la nada. De repente él iba en el camino y de repente, ¡pum!, cayó enfermo. Y la enfermedad se la quitó el Señor cuando circuncidó el corazón de su hijo. A veces, muchos padres padecen de enfermedades de la nada. De repente salí enfermo de esto y yo jamás he padecido de esto. ¿Qué pasó? A veces es porque no circuncidamos a nuestros hijos. A veces es porque no estamos dispuestos a que el Señor corte esas emociones y sentimientos de nuestro corazón. Y caemos enfermos. Y por más medicinas, por más doctores, nada. La solución está en circuncidar. Permitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Entonces muchas enfermedades vienen si no circuncidamos, no permitimos que el Señor circuncide nuestro corazón y el de nuestros hijos. El Señor le había dicho a Abraham que todos aquellos judíos no circuncidados no alcanzarían la bendición de Dios y serían cortados. Así que en este momento Moisés estaba jugando su propia vida y la vida de sus hijos. Él no quería ser cortado. Y alguien dirá: ay, hermano, es que mis hijos ya son adultos, ya se apartaron. No.
No hay excusa. Ya no puedo decirle nada. ¿Cómo no? Sí puede decirle, sí puede circuncidarlo. Hay muchas maneras. Hay que pedirle sabiduría al Señor. Amén. Entonces, somos la circuncisión, aquellos que sirven a Dios en el Espíritu, aquellos que han dejado que el Señor circuncide su corazón. Permitamos que el Señor nos dé la gracia para ser circuncidados, hermanos. Amén. Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora, el Señor no le dijo eso. El Señor le dijo: dile que deje ir a mi hijo Israel para que me sirva. Pero por supuesto Moisés sabía que Aarón no iba a entender esas palabras, porque el impío, el inconverso, no entiende las cosas del Espíritu. Y si Moisés hubiera dicho: dice el Señor que dejes ir a su hijo, Faraón hubiera dicho: está bien, ¿cuál niño es? ¿Cuál muchacho? Que vaya. Él no iba a entender que estaba hablando del pueblo de Dios. Israel, su hijo, su primogénito, es un miembro de es un cuerpo de muchos miembros, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Él mira en su iglesia a su Hijo amado. Y nosotros somos miembros de ese Hijo amado. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. La ley de los sacrificios era solo una sombra de lo que había de venir. No era la imagen misma. Ellos ofrecían sacrificios, sacrificio tras sacrificio. Era una actividad, pero eso no podía perfeccionar a nadie. Solo Cristo Jesús, haciendo un solo sacrificio, nos hizo aceptos en Dios. Amén. Hebreos 10:5, hablando de Jesús, dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Todos los sacrificios que hicieron el Antiguo Testamento era puro activismo y no satisfacían el corazón de Dios. Pero cuando vino el Hijo, hizo un solo sacrificio y en Él fuimos todos aceptos. Amén. Moisés solo era una sombra. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, amén, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos.
haciendo Él en vosotros el que su voluntad. No es cuestión de activismo, es cuestión de servir a Dios, es hacer su voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. No es hacer cosas, es hacer su voluntad. Hebreos 10:9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Señor Jesús no vino a hacer cosas, sino a hacer su voluntad. Y usted y yo somos llamados a hacer su voluntad. Amén. Bien. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos salvó? Hablando del Señor Jesús, ¿quién nos salvó? Y damos gracias a Dios por la salvación que recibimos de Él. Pero eso no es todo, sino que aquí Pablo le dice a Timoteo, y llamó con llamamiento santo. Cuando Él nos salvó, lo próximo es que Él nos llama. Hay un llamamiento en nuestras vidas después que somos salvos. El problema es que no estamos conscientes de ese llamamiento. Estamos conscientes de que somos salvos y damos gracias a Dios porque no vamos a ir al infierno. Pero hermanos, Él nos salvó, pero también dice, y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, no conforme a lo que hayamos hecho, sino según el propósito suyo. Hermanos, el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Quizás el plan que Dios tiene para nosotros no sea el plan que el Señor tuvo para Moisés. Quizás delante o a nuestro concepto o criterio nosotros digamos, sí, pero hermano, yo no puedo ni predicar, yo ni puedo ni presidir, yo no puedo ni tocar instrumentos. ¿Cómo puede llamarme el Señor? Sí, Dios puede llamarnos con un propósito específico. Hermanos, pensemos en el llamamiento, en el plan de Dios que Dios tuvo con la mamá y la abuelita de Timoteo. Ellos lo instruyeron en las Escrituras. Ellas dedicaron tiempo para ese niño Timoteo, para compartirle, para enseñarle. Y Timoteo llegó a ser un hijo genuino espiritual de Pablo. Alguien que fue usado por Dios, alguien con un ministerio precioso que hasta en nuestros días apreciamos la vida de Timoteo. Quizás para nosotros el plan de Dios para la abuelita de Timoteo era que le leyera las Escrituras, que lo instruyera, y ella podría decir, bueno, el Señor por lo menos me ha usado por eso, para eso.
Qué ministerio, hermanos, qué galardón. Todos sabemos de la abuelita de Timoteo. Y quizás al llegar al cielo vamos a preguntar, ¿y quién es esa abuelita que instruyó a Timoteo? Una cosa sencilla, diría, pero delante de Dios era para lo que Dios la había escogido. Entonces dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, porque sin la gracia de Dios es imposible. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él tiene un plan, un propósito, pero Él también nos da su gracia. Él nos capacita, hermanos. Éxodo 10:25. Volvamos a Moisés. Éxodo capítulo 10, versículo 25. Hablando con Faraón, le dice, y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y fíjense, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés no sabía qué era lo que iban a hacer, cómo iban a servir a Dios. Pero si algo estaba seguro, que él iba a servir con todo lo que tenía. Y él dijo, no vamos a dejar ni una pezuña, todo me lo llevo. Es más, tú me darás para servir a Dios. No sé cómo vamos a servirle, pero voy a llevarlo todo. Hermanos, 400 años de cautiverio y no sabían cómo servir a Dios. ¿Cómo servir a Dios? Pero me gusta cuando dice Moisés, no vamos a dejar ni una pezuña, vamos a llevarnos todo, todo. Y cuando venimos al Señor y queremos servir al Señor, vamos a servirle con todo. Amén. Con todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a servir a Dios. Vamos a poner a sus pies todo. Casa, carro, todo. Ahora, el otro problema que existe es que cuando uno no sabe, lo que hace es copiar. Y ese es un problema. A ver, eso es muy común, sobre todo en los estudiantes, para los exámenes. Si no sabe, copia. Pero así es nuestra naturaleza. Y eso fue exactamente lo que Israel hizo cuando llegó al desierto. Aarón pidió todos los zarcillos de las mujeres, hicieron un becerro y sirvieron a ese becerro como servían los egipcios. Copió la forma de servir de los egipcios. Hasta que Moisés bajó del monte y les dijo la forma correcta de servir a Dios. Juan capítulo 15, versículo 12.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Como Moisés, él no sabía cómo iba a servir a Dios. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 17 de Juan 5. Juan 5, 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, Jesús decía: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si era de trabajar, si era de hacer cosas, si esa era la voluntad del Padre, Él estaba dispuesto a hacerla. Pero hermanos, hay 30 años, no, perdón, hay de los 12 a los 30, 18 años, ¿no? Que no sabemos qué hizo Jesús. No sabemos. Y Él empezó su ministerio a los 30. Podríamos decir que Jesús pasó 18 años en la carpintería trabajando. Él no hizo ninguna actividad espiritual o religiosa que sepamos. Pero cuando el Padre lo puso a trabajar, trabajó. Lo que quiero que veamos que no solo es cuestión de hacer actividades. El Señor pasó 18 años quieto. Nadie sabía que era el Hijo de Dios hasta los 30. Y luego que subió al cielo, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. En otras horas es tiempo de sentarte. 2000 años. Y Jesús está a la diestra del Padre sentado. Si es de trabajar, hay que trabajar. Si es de estar quietos, es estar quietos. Pero yo conozco muchos creyentes que si no están haciendo algo, se sienten que han caído de la gracia. Es que tengo que hacer algo, hermano. Buscan qué hacer, necesitan estar activos. Solo así sienten que tienen vida. Que el Señor abra nuestros ojos. Él pasó 18 años en silencio. Y tiene 2000 años también de estar en silencio. Pero pronto el Padre lo pondrá a trabajar en su iglesia. Y veremos qué pasa. Ahí los activos van a querer sentarse. Porque hacer algo, hacer la voluntad del Padre será debido a muerte. Verso 19, respondiendo entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Entonces, si el Padre dice: estate quieto,
debemos estar quietos. Y esa es parte de la disciplina de Dios. ¿Usted ha visto niños inquietos? A veces oigo a los padres decirle: hijo, estés en juicio. Yo no entiendo qué quiere decir eso, pero estés en juicio. Pero si algo trato de entender es que se esté quieto. Y a veces el Señor tiene que hacer lo mismo con nosotros. Debemos estar quietos, esperando nada más. En Juan 4:34 el Señor le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y esa debe ser nuestra oración: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Debemos entender que al Señor no podemos impresionarlo con activismo o con cosas físicas. Miqueas 6:6, muy conocido y leído por los cristianos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año, sacrificio, actividades. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No podemos impresionarlo con nada físico. Debemos aprender del siervo de siervos. Mateo 11:28. Mateo 11, versículo 28. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, todos los activos, todos aquellos que ya no tienen fuerza, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, la característica del siervo no era estar activo. La característica del siervo era su carácter, que era manso y humilde. Para servir a Dios necesitamos el carácter del Cordero, manso y humilde, que viene a través de una circuncisión de corazón. El servicio a Dios produce humildad. El servicio de la carne produce orgullo. Repito, el servicio al Señor produce humildad. El servicio al hombre produce orgullo. Hablando de Moisés, el escritor de Hebreos en el capítulo 3, verso 5 dice, Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. No ha habido otro siervo como Moisés. Y dice, para testimonio de lo que se iba a decir.
un hombre circuncidado, un hombre que dejó que la mano del alfarero pusiera su mano sobre el barro que él era y formara una vasija de honra. Pero en Números 12:3 dice de ese hombre siervo, fiel en toda la casa de Dios. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aprended de mí, que soy manso y humilde. ¡Qué corazón de siervo! Eso es la obra del Espíritu. Eso es aquellos que sirven a Dios en el Espíritu. Son mansos y humildes, como el Señor Jesús y como fue Moisés. Entonces, nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, permitamos que el Señor extienda su mano sobre nuestras vidas y que Él haga unas vasijas de honra en nosotros. Que Él circuncide la carne en nuestro corazón. Que Él corte cualquier sentimiento o emoción que pueda afectar nuestro servicio a Dios. Amén. Dejemos que la espada del Espíritu corte y haga su obra en nosotros. Estamos parados